Para un momento y piensa, ¿cómo ves hoy España? Y ahora permítete imaginar cómo la sueñas. Nosotros soñamos con una España innovadora, líder, con oportunidades, con resiliencia, con futuro. Soñamos con una España que sea nación emprendedora. Y hoy debemos hacer de este sueño una misión de país. Vamos a transformar el modelo económico, social y medioambiental de España para que todo el mundo nos vea como el referente en innovación, industrialización e inclusión que podemos y debemos ser. Pero para hacer esta misión realidad, debemos empezar a trabajar juntos, juntas. Os necesitamos, personas innovadoras que tanto nos inspiráis. Necesitamos a los sectores tractores de nuestra economía, con empresas líderes que tienen ganas de innovar para ser aún más potentes. Y te necesitamos a ti, porque en esta misión de país nadie puede quedar atrás. Para hacerlo realidad, contamos con un plan, la Estrategia España Nación Emprendedora. Cuando llegue 2030, miraremos con orgullo el día que empezamos a soñar unidos y unidas con un nuevo modelo de país. El día en que decidimos empezar a construir la nación emprendedora con mayor impacto social de la historia. La España, nación emprendedora. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Paco, Francisco. Buenos días. Estoy aquí con Francisco Polo, que es alto comisionado para la España Nación Emprendedora. Pero para lo que no sepáis, Francisco es emprendedor y hace 2 años y medio, 3 años, te uniste al Gobierno para lanzar esta estrategia y para comenzar con este camino. Me gusta mucho, es bastante único, ¿no? Y me parece interesante que un poco nos cuentes cómo haces ese paso, es decir, qué rol tiene el Gobierno en la construcción de un ecosistema emprendedor y cómo desde estar en las trincheras te pasas al lado gubernamental. Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque generalmente vemos que por un lado está el ecosistema del emprendimiento y por otra parte está el Gobierno, ¿no? Y siempre estamos pensando en cómo el Gobierno puede ayudar al ecosistema. Y creo que esa concepción es errónea, porque a pesar de que no lo hemos visto así durante muchos años, el Gobierno, la administración pública, forma parte del ecosistema del emprendimiento innovador. Y esto lo podemos visualizar de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando todos hemos estado emprendiendo nos hemos leído prácticamente los mismos libros que te hablan de, del early evangelist, el primer usuario, el primer cliente, los inversores, el público en general como tus stakeholders, ¿no? Pero en ninguno de estos libros de emprendimiento, que son los clásicos, te habla de el Gobierno como otro stakeholder más, ¿no? Y el Gobierno está ahí, sobre todo en los países europeos, de donde no suele proceder esa literatura, los gobiernos y la administración tienen un papel, y tienen un papel que cumplir, y sobre todo pueden tener un papel que esté al servicio del emprendimiento innovador y haga que las cosas sean mejores para ese ecosistema. Y básicamente hay 3 cosas que un gobierno o una administración pública puede hacer para que mejore el clima, ¿no? En primer lugar, una cosa que es muy compartida y que es como el primer escalón en el que nos hemos quedado todos, que es, oye, el Gobierno lo que tiene que hacer es remover barreras. Efectivamente, el Gobierno lo que tiene que hacer es quitar esos impedimentos para poder emprender, para poder invertir, sin ningún tipo de dudas. Pero hay 2 cosas más. La segunda es que el Gobierno tiene la posición única de poder generar un marco regulatorio más favorable para el emprendimiento innovador, para las inversiones, y que eso nos convierta también en un país mucho más atractivo y que nuestras empresas sean más atractivas hacia el interior y hacia el exterior. Y la tercera cosa que puede hacer un gobierno y una administración pública es que puede realizar las inversiones más arriesgadas, o sea, las operaciones tan arriesgadas que ni el más aventurado de los fondos de capital riesgo podría llevar a cabo, ¿no? Y ahí tenemos un buen ejemplo con muchas de las cosas que están ocurriendo recientemente, donde el Estado está haciendo inversiones que ningún actor, ¿no?
del sector privado podría llevar a cabo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que empecemos también del mismo modo que desde el año 2010, que es cuando emprendí yo, que antes estábamos comentando, hasta ahora han madurado mucho las cosas, que vayamos también madurando en ese sentido y que entendamos, ¿no?, que el gobierno tiene un papel que jugar y que lo que hay que hacer es hacer que el gobierno funcione para nosotros. Me gusta mucho el título de la conversación, Caminando hacia la nación emprendedora, porque bueno, llevamos mucho tiempo en el ecosistema y yo siempre algo que siempre digo es que, esto es una maratón, esto es una inversión a largo plazo. Y entonces quería un poco, para aquellos que no estén tan familiarizados con la estrategia Nación Emprendedora, que nos cuentes brevemente, un poco a golpe de titular, cuál es la misión y, como estamos hablando desde los zapatos de emprendedores, cuáles son las principales metas. Bien, bueno, es básicamente lo que creo que intenta contar este vídeo, pero una de las cosas de las que siempre nos habíamos quejado es que en España no se hacían políticas a largo plazo, ¿no?, y mucho menos políticas para emprendedores. Veníamos de esos discursos de alfombra roja para los emprendedores, eso es lo que me tocó en mi época, y bueno, pues por eso voy con zapatillas, porque no hubo alfombra roja por ninguna parte. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues crear por fin una política de Estado con una visión a 10 años, con el objetivo de alcanzar una meta en el año 2030, y esa meta o esa visión que queremos alcanzar es que España se convierta en la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia. Básicamente, lo que busca esa estrategia es que el sector del emprendimiento innovador tenga toda la potencia posible, y ahora ahí hablo de las 4 metas que tenemos, pero no es una estrategia solamente para el sector del emprendimiento innovador, sino que lo que queremos es que España ponga en valor muchos de sus activos. Por ejemplo, cuando he estado viajando, cuando he estado, por ejemplo, en Israel, cuando hablas con inversores en Israel, te dicen que nuestras startups, cuando hacen un pitch allí, te cuentan pues sus características, pero no siempre te contaban que son empresas españolas y que están radicadas en un país que es mucho más grande, por ejemplo, que Israel, que tiene varios sectores tractores, no solamente uno, que es el principal en Israel, que en su caso es el de la defensa, y que en España tenemos la fortaleza de tener una economía de una dimensión suficiente para testar, para buscar tracción. Con lo cual, la estrategia, en segundo lugar, lo que busca es unir al sector del emprendimiento innovador con los 10 principales sectores de la economía española, los 10 sectores que representan más del 60% de nuestro PIB. Pero hay más. También sabemos que en áreas que han sido referentes para nosotros durante mucho tiempo, como el área de San Francisco, está sufriendo muchísimas tensiones, gente que no encuentra casas para vivir, que no encuentra colegios para sus hijos, que no tiene médicos, y está provocando pues, una gran huida. De hecho, hace nada estuve en Miami, donde mucha de esa gente de San Francisco, Nueva York, se acaba de mudar, y en la propia ciudad de Miami está volviendo a ocurrir lo mismo. Bueno, pues nosotros queremos un modelo de nación emprendedora diferente, propio de un país europeo, donde buscamos el impacto social positivo, y por eso en la estrategia hablamos de una serie de brechas sociales que también queremos abordar para también poder dar un discurso diferente frente al mundo, mucho más inclusivo y mucho más conciliador y mucho más humano. Pasemos a lo concreto, ¿vale? Estamos todo el rato, creo, queriendo hablar a emprendedores, que al final todos tenemos una misión, pero al final es, oye, ¿dónde veo yo de verdad el impacto real del hecho de que esté el gobierno con este estandarte, con esta bandera? Tenemos la ley de startups y sé que también ha sido un proceso largo, complicado, seguro. No sé hasta qué punto nos puedes contar el backstage de esta ley, que sé que hasta el último minuto, pues al final no iba a decir una lucha, pero sí que son muchas reuniones, muchas discusiones, mucho aunar, hasta el último detalle, hasta el último punto. ¿En qué punto está la ley de startups y cuáles crees que serían los 2 o 3 puntos que de verdad van a marcar una diferencia? Bueno, pues ligando a la cuestión de la estrategia, que es este plan a largo plazo, simplemente compartir que la estrategia tiene 50 medidas que han sido fruto de un doble consenso. Con los diferentes ecosistemas del emprendimiento innovador en España se han consensuado esas 50 medidas sobre lo que hay que hacer para realmente llegar a ese objetivo, y han sido luego doblemente consensuadas porque las llevamos a consensuar con todos los ministerios. Así que tenemos un plan muy sólido. De entre esas 50 medidas, evidentemente la medida estelar es la ley de startups que comentabas.
La ley llegó finalmente, bueno, primero la iniciamos en mi etapa anterior al Alto Comisionado, cuando estuve como secretario de Estado. Iniciamos esa andadura de la ley de startups en el primer proceso participativo que se hizo con una ley ligada al emprendimiento innovador. Se recibieron, si no recuerdo mal, 3.000 folios con más de 200 propuestas y gran parte de esas medidas fueron incorporadas al texto de la ley. Luego, bueno, pues vino un proceso de elecciones y muchas tribulaciones y finalmente conseguimos que en diciembre del año pasado el Gobierno aprobara lo que se llama el anteproyecto de ley de empresas emergentes. Es como el borrador aprobado por el Gobierno y que lo manda al Parlamento. Entonces, ahora ya ha pasado del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. En el Parlamento lleva desde enero en periodo de enmiendas que se han ido alargando y es un periodo que, según nos cuenta el Parlamento, que es un poder separado, va a terminar ahora a mitad de junio. Vale. Se van a recoger muchas incorporaciones, incluso nuestras, que a pesar de haber impulsado un texto desde el Gobierno, sabemos que hay cosas que se pueden mejorar. Y me preguntabas, bueno, ¿qué va a suponer la ley? Bueno, pues yo esto lo digo aquí y lo he dicho cuando me he ido de viaje este año varias veces, que la ley de startups va a suponer una auténtica revolución para el emprendimiento innovador en España. Y esta afirmación la hago basándome en una serie de elementos que contiene la ley. Primero, va a ser una revolución en términos de talento y de atracción del talento. Y segundo, va a ser una revolución en inversiones y en atracción de inversiones. Y voy a los detalles de por qué va a ser una revolución. Claramente son las dos áreas más claves para el crecimiento. Fundamentales. En talento, por ejemplo, en primer lugar se va a recoger por fin stock options que van a ser efectivas, donde el momento del pago de los impuestos va a estar ligado al momento de liquidez, con lo cual ya pasamos de no tener unas stock options que funcionaran a tener stock options que van a funcionar. Pero es que además hemos estructurado un régimen de la stock option que lo convierte en el mejor régimen de stock options de toda Europa. El régimen más competitivo de stock options hasta ahora era uno que permitía, en otro país, porque no quiero ahora meterme en peleitas y tal, pero que permitía otorgar hasta casi 300.000 euros en stock options durante 3 años. Vale. En España vamos a poder entregar hasta 500.000 euros en stock options durante un periodo mucho mayor, de 10 años, con lo cual vamos a tener de las mejores stock options alrededor, la mejor de Europa y por lo tanto de las mejores del mundo. Pero también en atracción del talento, otra revolución. Introducimos el visado para nómadas digitales, que va a traer mucho talento, que al final podemos llegar a conseguir incorporar a nuestras filas. Y además, mejoramos extraordinariamente los visados para fundadores y para inversores, haciendo que pasen de ser un visado de 1 año a ser un visado de 3 años, que son visados también que se van a extender a sus familias y a los trabajadores de las startups. Y en tercer lugar, en términos de talento, todos conocemos o hemos oído hablar de eso de la ley Beckham, que aplicaba a los futbolistas. Bueno, pues vamos a hacer que el régimen de la ley Beckham, que permite que extranjeros con talento vengan a trabajar a nuestro país con un régimen fiscal muy ventajoso durante una serie de años, también se aplique a inversores, fundadores de empresas y a los trabajadores de las startups. Pero además, para ellos lo que hacemos es generar un régimen todavía mejor, porque en esa ley Beckham tú tienes que haber estado fuera de España durante 10 años para poder acogerte. Con la ley de startups reducimos ese periodo de 10 años a 5 años, con lo cual el universo de talento que puede venir a España se multiplica. Y eso solamente para talento, una revolución en términos de talento. Hostias, sí. Y te decía que también es una revolución en la inversión. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque también hay 3 cosas que van a ser fundamentales. La primera, y parece contraintuitivo, porque lo que se hace es llevar a nivel de ley un impuesto. Que esto dirías, bueno, no quiero más impuestos, ¿no? Pues fíjate la lógica que sigue y que ha sido una medida muy, de hecho, perseguida, por ejemplo, por ASCRI, ¿no? Por la Asociación de Inversores de Capital Riesgo en nuestro país, que es llevar a nivel de ley lo que se llama el carried interest, que es el beneficio que tienen los fondos de inversión y las gestoras de fondos de inversión. Ocurría hasta ahora que esa figura jurídica del carried interest que existía no estaba con rango de ley aquí arriba, sino que era una disposición ministerial. Eso genera mucha inseguridad, porque un fondo de capital riesgo, cuando viene, quiere la seguridad de, oye, yo invierto hoy y durante los próximos 10 años mi régimen fiscal va a ser el mismo. Pero estando la figura allá abajo podía cambiar rápidamente.
Al llevarlo a rango de ley, generamos seguridad jurídica. Además, el régimen que le hemos dado al carried interest es un régimen que sabemos que funciona a la perfección, que es el régimen que existe en Vizcaya. Incluso le damos alguna ventaja competitiva respecto al régimen que ya existe en Vizcaya. Y eso lo que va a permitir es dar seguridad jurídica, pasar de poca seguridad a mucha seguridad jurídica para los fondos de inversión y las gestoras de fondos de inversión. Y lo que queremos es con eso ver cómo acaban asentándose en nuestro país, cuando lo hacían en Reino Unido o en Holanda. Segunda revolución, bueno, pues esto no todo el mundo lo conoce, pero para muchas startups o scale-ups que han buscado inversión fuera, saben que un gran impedimento para esos inversores extranjeros es el solicitar el número de identificación de extranjeros para poder recibir esa inversión. Eso es un quebradero de cabeza porque llevaba a que muchos inversores tuvieran que ir al consulado, pasar horas, hacer muchos trámites e incluso sabemos de inversiones o de lead investors que se han caído. Bien, pues sustituimos el NIE por el NIF. El NIF a día de hoy se puede obtener prácticamente con un par de clics online y desde cualquier rincón del mundo, con lo cual se agiliza la inversión de inversores extranjeros. Y en tercer lugar, también hacemos una revolución en todo el área de los primeros inversores y de los business angels. También otro país que no voy a mencionar por no entrar en las batallitas, pero hay un régimen de referencia en Europa que se llama el Seed Enterprise Investment System, el sistema SEIS, que permite una deducción del 50% para los business angels con un tope de 100.000, bueno, no voy a decir la moneda, ¿no? Pero casi 100.000 euros. Bueno, copiar es estupendo, ¿eh? No, copiarlo, bueno, por supuesto, o mejorarlo. Bueno, pues a partir de ahora, cuando se apruebe la ley de España, vamos a tener una deducción para business angels del 50% sobre 100.000 euros. Nos equiparamos a uno de los mejores regímenes del mundo para business angels. Si unimos todas estas ventajas en términos de inversión, todas las inversiones de talento, más muchas otras que incluye la ley de startups, como por ejemplo rebajar el tipo fiscal de las startups del 25 al 15%, generar bonificaciones para la seguridad social, para aquella gente que está trabajando y quiere empezar a emprender sin asumir el riesgo de saltar, que no es necesario salir de esa zona de confort, y muchas otras medidas que incluye la ley de startups, puedo afirmar con mucha seguridad de que estamos ante una ley que va a ser absolutamente revolucionaria. Y esperemos que efectivamente se cumplan también los tiempos y que consigamos que esto salga. Está prevista que se apruebe dentro del plan de recuperación. La ley de startups es un hito del plan de recuperación. Está programada para que se apruebe en el último trimestre del año. Y personalmente creo que nunca ha habido mayores probabilidades de que una ley de este tipo se apruebe, porque al estar ligada al plan de recuperación y ser un hito, es necesario cumplir este hito para los futuros desembolsos del plan de recuperación, con lo cual hay un buen incentivo y una buena alineación para que esto ocurra. Pues la verdad es que buenísimas noticias, y yo creo que en mi nombre y seguro que en nombre de muchos actores del ecosistema, yo creo que efectivamente gracias, porque sabemos que esto ha sido una lucha también personal. Y luego me parece muy interesante cómo siempre has estado intentando aunar a todos los stakeholders, ¿no? Realmente escuchar y hacer que esto fuese de verdad una unión de las necesidades de todos los actores del ecosistema. Me gustaría, también estamos aquí hoy en el día de BBVA, hablar un poquito más de esos sectores tractor, ¿no? Al final es cómo nos afianzamos en lo que en España siempre ha sido líder. ¿Y cómo ves esos? ¿Cuáles? No te voy a decir que nos centremos en los 10, pero ¿cómo se está, digamos, instrumentalizando esto anclarse en los sectores tractor español? Pues una de las cuestiones que también tenía muy presente cuando empezamos a trabajar en el Alto Comisionado y en esta estrategia era el que teníamos, en primer lugar, que conseguir generar el mejor entorno para el ecosistema del emprendimiento innovador, y trabajamos una serie de medidas, pero que no era suficiente. Creo que era importante conocer, como cuando estás emprendiendo, cuáles son los activos que tú tienes como país, ¿no? Y te contaba antes esa ventaja competitiva que tenemos, por ejemplo, con varios países que no paramos de denunciar, ¿no? Hablamos mucho de Estonia, pero Estonia es un país muy pequeñito y que ha hecho de la necesidad una virtud, y lo ha hecho muy bien en una serie de campos, pero no somos una Estonia ni querríamos ser una Estonia en todo. O Israel, que es el gran referente histórico con esa gran narrativa, que precisamente también esa narrativa ha sido parte de la inspiración, pero también es un país muy limitado, con grandes ventajas, y España también tiene muchas ventajas, pues, respecto también a un Corea del Sur o un Singapur, que son esos países pequeños muy potentes. Tenemos un país que es mediano, con un gran mercado, con diferentes sectores tractores tremendamente desarrollados. Por ejemplo, bueno, pues varios de los retos del sector del emprendimiento innovador que tenemos recogidos en la estrategia, los 4, son acelerar las inversiones en nuestro país. Segundo,
convertir a España en un paraíso de talento. Tercero, conseguir una mayor escalabilidad de nuestras empresas. Necesitamos empresas más grandes para poder competir globalmente y que nuestra economía sea más fuerte. Y cuarto, hacer del Estado ese Estado emprendedor, ¿no? Que tiene esta visión de futuro y realizar este tipo de acciones. Centrándonos, por ejemplo, en la de la escalabilidad, ¿por qué hablamos de esos sectores tractores? Bueno, porque en ocasiones no necesitamos solamente buscar medidas concretas para el ecosistema, para que las empresas puedan escalar. Es que en España ya tenemos grandes empresas que son campeonas internacionales y, por ejemplo, ¿qué mejor que escalar a hombros de gigantes? En este caso, BBVA es un ejemplo dentro de uno de esos sectores tractores recogidos en la estrategia, que es el sector financiero. ¿Qué mejor que el sector del emprendimiento innovador se pueda subir a ese hombro de los grandes gigantes para aprovechar esa huella internacional que tiene, para aprender de su sistema de operaciones, que es generalmente lo que genera mayor tensión cuando tú estás creciendo, cuando estás escalando, ¿no? ¿Qué mejor que trabajar con un grande para poder acceder a esos mercados, conociéndolos de antemano y sabiendo con quién tienes que hablar o dónde está realmente tu interés? Eso es algo que solamente se podía recoger no en una ley, sino en una estrategia, en una visión de país. Y por eso, y eso es algo que no me cansaré de repetir, la estrategia, este tipo de visiones es tan importante como la ley. Entonces, el fomentar el sector del emprendimiento innovador con esas 4 metas, el conseguir generar esos círculos virtuosos entre el sector del emprendimiento innovador y los sectores tractores de nuestra economía, también para que empecemos también a ver el sector del emprendimiento innovador como algo mayor a sí mismo, ¿no? Una de las cosas más bonitas que creo que podemos hacer en la vida es pensar en algo mayor a nosotros mismos, ¿no? Incluso, fijaos en lo que podríamos conseguir si pensamos en algo mayor al propio sector del emprendimiento innovador. ¿Por qué no pensamos en, como sector del emprendimiento, como ecosistema, en cómo podemos servir al resto de la economía para hacerla más fuerte, para hacerla más resiliente, para que la gente que no trabaja en nuestras empresas, pero sí que trabaja en una fábrica, tenga un empleo que con la próxima crisis económica no se vaya a destruir? Eso es posible, generando esa colaboración entre el sector del emprendimiento innovador y los sectores tractores, los sectores industriales, porque esa capacidad de innovación, esa capacidad de generar mayores ratios de productividad, de mayor adaptación al mercado, se puede generar a través de una polinización cruzada. Y de hecho muchas empresas, lo hace BBVA, lo hacen empresas energéticas de nuestro país de manera espectacular, también lo hacéis vosotros en Google, a través de la innovación abierta, que es una buena manera de invertir esos fondos de innovación por parte de las grandes empresas, se puede fomentar un ecosistema que refuerza a las empresas tradicionales, ¿no? Al final lo que queremos es que España sea un país en el que la gente sufra menos, ¿no? Y que tengan más seguridad en sus empleos, que la gente joven pueda desplegar su proyecto de vida, que no tengan salarios malos, sino que puedan realmente vivir bien. Y eso se puede conseguir. El sector del emprendimiento innovador, para empezar, es el sector que genera mayores retornos de la productividad. Y lo que necesitamos es que eso se transfiera al resto de la economía. El sector del emprendimiento innovador es el que genera entre la mitad y 3/4 partes del empleo neto en todos los países avanzados. Hoy que hemos tenido unos datos del paro espectaculares, que hemos bajado por primera vez en muchísimos años de los 3 millones, una aportación siempre sustantiva es del sector del emprendimiento innovador, que no para de añadir puestos nuevos. Pero es que además, una de las características del sector del emprendimiento innovador es una cosa que en España veníamos anhelando desde hace muchos años y que también se está consiguiendo gracias a la reforma laboral. Y es que el 60% de los empleos en el sector del emprendimiento innovador son de carácter indefinido. Queremos que España se parezca a ese sector del emprendimiento innovador y el emprendimiento puede ayudar muchísimo. Pero es que además otra cosa que queremos es que los salarios mejoren en España. El salario medio en España es de 25.000 euros. El salario medio en el sector del emprendimiento innovador es de 55.000 euros y podemos conseguir que eso se transfiera al resto de la economía, para que con los próximos embates económicos todo el mundo esté en una empresa que sea mucho más moderna, mucho más competitiva gracias a esa colaboración y no veamos esos despidos del año 2008, ¿no? Y esa destrucción de tejido económico. Y todo este rollo te lo contaba porque también hay algo que creo que es importante, ¿no? Y es que empecemos a articular una nueva narrativa de país, que esto hemos hablado en muchas ocasiones. Exacto, sí, o sea, nosotros, siguiendo lo que estabas diciendo desde Google for Startups, la razón por la que nosotros estamos apoyando las startups, no solo en España, sino a nivel global, es por de verdad creer en ese efecto multiplicador que solo tienen los emprendedores, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de un emprendedor, sino que ese es capaz de generar
empleo, es capaz de generar innovación para estos sectores, tractores que tanto lo necesitan, es capaz de generar digitalización, es capaz de generar de verdad un efecto multiplicador. Nosotros acabamos de publicar nuestro informe de impacto, como todos los años, las startups de nuestra comunidad, solo el año pasado, que todavía en un año de ir renqueando, generaron 1000 puestos de trabajo. Durante 2020 siguieron generando trabajo, pivotaron, sobrevivieron, pero siguieron generando trabajo, y yo creo que esa es una de las claves, y sobre todo ese partnership tan importante entre gobierno, corporaciones, inversión y startups. Y anclando con lo que estabas diciendo, esa narrativa, sé que aparte de la labor que habéis estado haciendo, por supuesto, en España y estando en contacto con todos los actores, has estado viajando mucho. Has estado en Asia, has estado en Estados Unidos, como lo estabas comentando, has estado en Israel, has estado en Dubái, creo que también, sí, creo recordar, haciendo un poco también de embajador, ¿no? de esta nación emprendedora y de nuestros emprendedores. ¿Cómo están recibiendo esa narrativa? ¿Qué visión? Yo todavía recuerdo en 2012, cuando empezaba, antes de Welfare Startups, con esa Summit, yendo a Londres y preguntabas qué te viene a la mente si hablo de España, y te decían poco, ¿no? O si no, nada. Y lo cual era mejor que cuando se preguntaba desde Francia, que te decían taxes, bueno, mejor que no se te venga nada. Pero, ¿cómo ha cambiado? Han pasado ya más de 10 años desde aquello. ¿Qué visión tiene el mundo de España y cómo reciben la narrativa? Bueno, pues ese es un trabajo que está en proceso, y que en esto sí que no, vamos, jamás me pondría la medalla. O sea, yo intento hacer todo lo posible, porque aparte esto no lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer mi alto comisionado, ni lo puede hacer solamente el gobierno. Esto es algo que tenemos que hacerlo entre todos y entre todas, ¿no? Nosotros lo que sí que hemos intentado es empezar a articular esa narrativa de país, ¿no? Y esa narrativa de país que os proponemos es hablar de una España nación emprendedora con un modelo propio. Ni es el de Israel, ni es lo de San Francisco, sino que es un modelo propio donde tomamos el sector del emprendimiento innovador y lo ponemos a trabajar a toda máquina, y por eso medidas como la ley de startups y las 50 que hay dentro de la estrategia España Nación Emprendedora. Pero lo hacemos con esa diferencia con los países pequeños, apoyándonos en las grandes empresas de nuestro país para tener mucha más fortaleza y acelerar mucho más rápido que otros países. Y además que lo queremos hacer buscando incluir a todas esas personas que se suelen quedar fuera de estos procesos de innovación. Y por eso en la estrategia hablamos de cerrar la brecha de género, de cómo el sector del emprendimiento innovador puede ayudar a cerrar la brecha de género, cerrar la brecha territorial. Se habla mucho de que el emprendimiento innovador es cosa de ciudades, y es verdad, existe un efecto clusterización. Pero es que en España, para empezar, somos uno de los 2 países de Europa que tienen no una, sino 2 grandes ciudades, Barcelona y Madrid, ligadas al emprendimiento. Y sabemos perfectamente que en España tenemos ciudades como Valencia, como Málaga, como Bilbao, que están ahí a la zaga, y podemos hablar de que nosotros sí, de verdad, estamos construyendo una nación emprendedora. Pero también, por ejemplo, cerrar la brecha territorial. Estaba pensando en la brecha generacional, estaba pensando ahora, que me ha ido la palabra. Siempre asociamos el sector del emprendimiento innovador a la gente joven, a la persona que sale de la universidad. Bueno, pues en España los datos nos indican claramente que la cohorte con mayor probabilidad de fracasar en un emprendimiento innovador es la de 18 a 25 años. Y la cohorte con menos probabilidades de fracasar es la de 55 a 65, seguida de la de 45 a 55. Bueno, pues eso significa que podemos utilizar el conocimiento, el pozo, la madurez de las personas seniors de nuestro país, incorporándolas al sector del emprendimiento innovador para tener un ecosistema mucho más fuerte. Y por último, la brecha socioeconómica, ¿no? Y esto es algo que también hemos comentado en muchas ocasiones. Sabemos que del tercio superior de renta emprende en nuestro país el 14%, y está fantástico. Pero es que del tercio inferior de renta tan solo emprende el 4%. Ese 10% de diferencia es una pérdida de talento brutal, que no nos podemos perder como país. O sea, esa gente podría estar creando decenas, cientos o miles de puestos de trabajo. Y por eso, si trabajamos en esas 4 brechas, unido a lo del sector del emprendimiento innovador, a los sectores tractores, podemos hablar de un discurso propio mucho más amable, mucho más aspiracional, que es lo que estoy contando pues, cuando me fui a Dubái ahora en febrero. Estuve también en E-Mobile, que era en Europa, pero es un espacio absolutamente internacional. Estuve recientemente, hace un mes, en Miami. Y, por ejemplo, allí la recepción fue fantástica, porque empezábamos a despertar muchísima curiosidad, desde
el saber que se había creado una startup en la presidencia del gobierno, que es este alto comisionado, a cómo habíamos puesto en marcha esta estrategia, que de hecho la alcaldesa del condado tuvo muchísimo interés en conocer esa estrategia porque está trabajando en planes propios, a esas medidas de la ley que se van a poner en vigor, ¿no? De repente, España ha empezado a generar muchísimo interés y creo que esa oportunidad que vamos a suponer para el mundo va a ser cada vez más y más conocida, hasta el punto de que nos empiezan a ocurrir cosas pues, bastante significativas. Y es, bueno, cuando emprendíamos, no sé si esto sonará mucho, pero existe ese concepto del customer development, ¿no? De que no tanto tienes que empujar un producto, sino que tienes que escuchar a los clientes. Esto es otro mundo, pero nos ha ocurrido que ya empieza a haber países que se acercan a nosotros porque conocen la estrategia de España Nación Emprendedora, les parece un buen arquetipo, una buena referencia y quieren cerrar acuerdos con España para inspirarse en esa estrategia. Con lo cual, incluso creo que vamos a poder incluso desplegar toda una serie de capacidades internacionales y diplomáticas que van a ayudar a posicionar a España como ese faro internacional en el emprendimiento internacional, en el emprendimiento innovador. Ya nos queda nada, un minutillo. Quería un poco acabar con... Hemos empezado diciendo que esto es un camino, que es un camino a largo plazo. Llevas, digamos, como un tercio del camino recorrido. ¿Qué es lo que te mantiene todavía despierto por las noches, ¿no? ¿Qué es esa que dices, oye, cuáles son los retos en los que de verdad ahora me enfrento ha sido definir la misión, ha sido un poco la ley de startups, yo creo que es lo que ahora mismo tienes más en la siguiente etapa, digamos, es más seguir con esa narrativa, es el foco en el género, digamos que habrá como... Te podría decir que es la ley de startups que me preocupa, o sea, me ocupa más bien, que se sigan desplegando las medidas de la estrategia que tienen que llevar a cabo los ministerios, la madurez del comisionado, que generalmente suelen acabar convirtiendo en partes de la administración y me gustaría que eso madurara y cristalizara. Pero en realidad lo que más me preocupa es una cuestión más psicológica de nuestro país, ¿no? Y por eso siempre digo que depende de vosotros y de vosotras que lo llevemos a cabo, ¿no? Y es que entendamos dónde estamos y dónde podríamos estar. Siempre cuento la misma historia, ¿no? Hace 500 años en España montábamos fondos de capital riesgo en forma de monedas de plata y se lo dábamos a un español para que fuera a hacer algo tremendamente aventurado, que era intentar dar por primera vez en la historia la vuelta al globo terráqueo. Se la dimos a Juan Sebastián Elcano y lo consiguió, volvió. Esa startup o esa aventura supuso un enorme avance en todos los aspectos. Se empezó a concebir por primera vez una historia universal, porque hasta ahora no era posible concebirla. Se generaron muchos instrumentos financieros, avances en botánica, en cartografía y en tantos otros aspectos. Ese tipo de aventuras llevaron a nuestro país a tener 400 años de prosperidad, o sea, solamente aquello que ocurrió en aquella época. Y de repente algo ocurrió en nuestro país y que es lo que tenemos que empezar a reflexionar sobre ello. A finales del siglo XIX, España entró en una crisis, se pierden las colonias, debates filosóficos y de hecho es importante que lo recordemos y que seamos conscientes. Hubo un debate filosófico entre dos señores en los periódicos que se enviaban cartas. Uno decía que teníamos que ser un país moderno, que abrazáramos lo que se llamaba la modernidad europea. Ese era Ortega y Gasset. Y había otro señor que decía que España no estaba en eso, que nosotros no podíamos invertir esfuerzos en inventar o intentar poner bombillas en España, que eso era cosa de los países europeos, y que nosotros que teníamos que ir a otro ritmo y por lo tanto, recordaréis esa frase, él acuñó el que inventen ellos. Ese era Unamuno. Desafortunadamente, a principios del siglo XX, esas tesis fueron las que ganaron esa batalla psicológica en nuestro país. Luego entramos en una etapa de oscuridad y desde entonces parece que nos tengamos que sacudir o que siempre pensar que España es un país que tiene que estar en la media, que no podemos ser los mejores o que si lo hacemos siempre hay algo mal que hacemos. Yo creo que hay que empezar a tomar conciencia de que hace ya muchos años que nos venimos sacudiendo esa caspa, que tenemos gente tremendamente talentosa, que tenemos un país con muchas capacidades, que ahora ya estamos tomando las riendas de este país para que no solamente sea un país de sol, playa y comida, sino tenemos instituciones trabajando, estrategias a largo plazo, marcos reguladores y que ahora lo que falta es un relato
que en el resto de países también puedan replicar y que volvamos a poder hablar de ese país que aporta muchísimo al mundo, ¿no? Y por eso lo único que me preocuparía es conseguir finalmente que abrazáramos esa narrativa de que España se puede convertir en la nación emprendedora con mayor impacto social de la historia. Pues muchísimas gracias, Francisco. Me uno a ese sueño y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias.